La modernidad periférica ha sido entendida por algunos como cultura híbrida, dado el ambivalente discurso latinoamericano en su rechazo a la dominación europea, pero en la internalización de su misión civilizadora ha asumido la forma de un proceso de autocolonización que asume distintas formas en distintos contextos y periodos históricos. Una mirada austral pretende ser una visión alternativa desde la mal llamada periferia para abordar la globalización con ojos mejores para ver la patria. Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Hemos vuelto después de tanto tiempo, después de una pandemia mediante, hemos vuelto e inauguramos una nueva etapa de nuestro programa Una Mirada Austral. Un programa conducido por quien les habla, Erika Blum, y por el gran Pepe Muñoz Aspiri, con quien tengo el honor de compartir este programa, que ha sido idea, realización y sustento de él, y que la verdad que tanto yo como muchos que nos están escuchando y que nos escucharán, estamos muy felices de volver a contar contigo, Pepe, con tus palabras, con tus ideas y con tu persona magnífica, que tanto aporte has hecho a nuestro pensamiento y a nuestra política argentina. Gracias, Pepe. Estás hablando con un sobreviviente, Erika. Bueno, no quería decirlo. Siempre exagerada. Le pido disculpas a los oyentes, les mando un gran abrazo. Los extrañé durante esta internación que ustedes tuvieron agradables en sus casas por la pandemia. Y yo desagradable, por otras razones, obviamente de salud. Pero estamos de nuevo en la cotidiana arena mugrienta de la política criolla. Pero, mira, Erika, dicen que si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Y en el caso nuestro de hoy, aparte de la pelusa, vamos a tener que tragarnos el carozo, porque el invitado nuestro no es precisamente de hablar con sutilezas y cortapisas, y mucho menos el tema que vamos a tratar, que es Malvinas, las perspectivas actuales en adelante. Él es verdaderamente un especialista. Bueno, ahora nos vas a decir, estuviste más de 30 años a cargo de este tema. Y bienvenido, y es un honor que inicies este año, que nosotros iniciemos nuestro programa este año con tu presencia, embajador Guillermo Rossi. Porque terminaste, no sé si seguís como embajador, ¿seguís en actividad? No, estoy retirado. Pero tu último destino fue en Honduras. En Honduras. Embajador en Honduras. Que te mandaron a arreglar la cagada que se habían mandado acá. Entonces, lo otro es maravilloso. 30 años a cargo de Malvinas y te mandan a Honduras. Pero me dijiste que hubo un yanqui que te ganó, que se había preparado 5 años para ir a China y lo había mandado en Honduras también. Parece que es un inodoro. Bueno, retirado, pero sí, seguí siendo un malvinero, pero en el cabal sentido. Estoy siendo un estudioso de Malvinas y no de las banderitas. Decinos, para comenzar, cuáles son, pero no nos hagas llevar demasiado, las perspectivas que hay con respecto al tema Malvinas actualmente, tu visión. Sí, mi visión, con la experiencia que da haber sido, por esas cosas del destino, funcionario del gabinete del canciller durante el conflicto entre 1982 y 1983, y después 15 años subdirector general de Malvinas, y negociar durante 15 años con los británicos. Por supuesto, sigo observando y siguiendo el tema, todo lo que de cerca puedo hacerlo. Para empezar con una definición rotunda y tajante, y siempre mirando del presente hacia el futuro, ¿no? Yo no tengo problema en hablar del pasado, pero como el tiempo siempre es limitado, yo personalmente me voy a enfocar en el presente y en el futuro. Una hora, a ver, con vos podremos hablar un día entero. Sí. Yo te vengo siguiendo hace años. Sí.
pero nos gustaría, a partir Sí. de las definiciones, No, sobre voy todo a- estos 40 años que se dio para mucho discurso hipócrita, sensiblero y vacío. Así es, totalmente cierto. La primera definición es que desde el punto de vista estrictamente diplomático, en el que importa de la negociación que debería haber entre la Argentina y el Reino Unido, la cuestión Malvinas está moribunda, por no decir que está muerta, ¿sí? Quizás no se puede decir que está muerta porque quizás alguna vez algún grupo de dirigentes actúa de otra manera y la pueda revivir, pero desde hace aproximadamente 10, 12 años el tema diplomáticamente está, vuelvo a repetir, moribundo, para no decir muerto. Y esto, ¿por qué sucede? Para ser muy esquemático, esto sucede por una razón fundamental. En los 40 años, o por dos razones que ahora vamos a ver. La primera es la extremadamente baja calidad de nuestra ex clase dirigente. Yo creo que la Argentina, digo ex porque para mí, en mi opinión, la Argentina ya hace muchos años que carece de clase dirigente. Yo los defino como bandas que ocupan cargos. Se va a una banda que ocupa cargos, nadie sabe bien para qué, viene otra que ocupa cargos y así, ¿no? Pero Bandas. clase dirigente, Eso es lo dramático. Es decir, eso, no es puedo lo haber, o eso sea, es lo dramático y fundamental. es decir, por una parte me da una cierta alegría en el sentido de que no hay bandos, porque si existieran dos bandos serían los prolegómenos a una guerra civil, como existió en España, por ejemplo, como existió en Estados Unidos. Sí. El problema es que estamos en manos de maras, de bandas, ¿no? Exactamente, exactamente, así es. No solo coincidimos nosotros, hay un Exactamente. texto muy interesante de Ratzinger, Fe y Política, que también lo define de esa manera. Sí, Habla de bandas de asaltantes, sí, ¿no? Digamos, sí, porque la política mundial está en este estado de depresión. pero nosotros estamos en una Sí, Claro, situación nosotros no en volvamos nuestra al subterráneo. situación de colonia estamos no, peor. mucho más grave porque no nuestros dirigentes, los que votamos y ocupan los puestos, porque es así, Son bandas. pero no resisten casi prácticamente ninguna comparación con casi ningún país del mundo. Es de un nivel verdaderamente lamentable. Porque una clase dirigente es otra cosa, ¿no es cierto? Como bien lo sabemos los argentinos, pero los argentinos de alguna edad y los más jóvenes solo por la historia, si es que llegan a estudiarla en la escuela, cosa que dudo. Tengo mis dudas al respecto. Pero una clase dirigente, más allá de formar partidos políticos y discrepar en los modos o los mecanismos por los cuales se busca concretar los intereses nacionales, comparten una visión de intereses nacionales, ¿no es cierto? Pero esto no sucede, por eso mi definición, porque esto no sucede en la Argentina. Entonces, ¿qué ha pasado? En los últimos 40 años, y en el tema específico de la negociación bilateral con el Reino Unido, nunca, jamás, sin ninguna excepción, los dirigentes que estuvieron a cargo, presidentes, cancilleres, vicecancilleres, subsecretarios, ni hablar, ¿no es cierto?, ni hablar del Congreso, jamás
impulsaron una idea propia, una idea que atienda a nuestros intereses en la cuestión. Durante los primeros 8 años, del 1982 a 1989, los primeros 7 años, no hubo negociaciones. No voy a hacer acá la historia porque no tenemos tiempo. Y desde el 89, cuando de alguna manera se reanudaron las relaciones diplomáticas bilaterales con el Reino Unido y alguna suerte de negociación sobre la cuestión Malvinas, siempre se hizo desde las propuestas británicas, que obviamente, como corresponde a cualquier país que se precie, representaban los intereses británicos. Nosotros no podemos pretender que ellos reflejen nuestros intereses. Eso es nuestro trabajo, no el de ellos. Y como máximo, y tengan en cuenta que en los 15 años, entre 1997 y 2010, en que fui su director general de Malvinas, ustedes ya con mencionar la fecha se dan idea de que pasé por varias presidencias, ¿sí? Y varias etapas diferentes. Y como máximo, y cuando había algún grado de cuidado profesional por parte de los funcionarios de carrera, de mis colegas, tratábamos de que las propuestas británicas no vulneraran abiertamente la posición argentina en la disputa de soberanía y no resultaran, ¿no es cierto?, lesivas para nuestro país. Eso como máximo, pero jamás, nunca propusimos una sola idea propia, ¿sí? Y resultado de lo cual, agotadas sucesivas negociaciones sobre temas puntuales, porque negociaciones sobre soberanía ya sabemos que no hay desde las últimas que se celebraron en febrero de 1982, luego vino el conflicto bélico, y desde entonces, hace 40 años, que el Reino Unido se niega sistemáticamente a dar o a continuar dando cumplimiento a las más de 60 resoluciones de Naciones Unidas sobre la cuestión Malvinas, y número de resoluciones que va a ir creciendo sistemáticamente porque todos los años se aprueba una nueva resolución, son todas parecidas o muy similares, así que eso para aclarar. Y sobre los temas, las resoluciones más de 60 de Naciones Unidas, digamos, no en el conflicto nuestro, porque ya estamos viendo de lo que es justamente nuestra clase gerencial, por llamarla así, no dirigente. Sí. Pero digamos, en otros conflictos con otros países, ¿ha tenido alguna utilidad, ha tenido alguna efectividad de Naciones Unidas? No, ¿O son no. solamente declamativas para dar? No es que sean declamativas. A ver, todo depende, uno tiene que saber lo que va a obtener, ¿no es cierto?, de un determinado foro. Las Naciones Unidas no son un foro de negociación, de ninguna manera, en ningún caso. La Argentina recurrió a las Naciones Unidas ya desde 1964 con el alegato Ruda, que llevó a la aprobación de la resolución 2065 Romano 20 en 1965, como un medio, no es un fin, es un medio para crear volumen político a nuestro favor y empujar a la contraparte, de la cual nos separa, ¿no es cierto?, una enorme inequidad
de poder y de capacidad de alianzas y de apoyos internacionales para forzarla a negociar. Es decir, Naciones Unidas no es un lugar donde se negocia, es un lugar donde se va a buscar apoyos. Pero una vez conseguidos esos apoyos, y la Argentina, puedo dar fe, porque tuve que reconstruir, entre otras cosas, entre mis tareas tuve que reconstruir el archivo de Malvinas. Eso es una historia que hay que contar en sí misma, no la puedo contar ahora porque el detalle nos llevaría tiempo. Hemos llenado varios biblioratos gordos con todas las declaraciones, porque no son solo las declaraciones de Naciones Unidas, casi no hay organismo internacional, político, económico o técnico del cual no hayamos obtenido declaraciones favorables. Pero eso es un medio, no es un fin en sí mismo. Eso no soluciona la disputa. Lo que soluciona la disputa, y más con una potencia, con la sexta potencia económica del mundo, la segunda potencia militar de la OTAN, aliado, ¿no es cierto?, indisoluble de Estados Unidos, y con una clase dirigente brillante, previsora, y que tiene bien en claro cuáles son sus intereses nacionales y los persigue de manera permanente, sin distinción de banderías políticas. Después queda el verdadero trabajo, que es construir poder, construir políticas propias, coherentes, en las cuales intervengan todos los resortes del Estado y no solamente una secretaría aislada dentro de un ministerio, y a largo plazo. Contrariamente a todo esto, no voy a hablar sobre la construcción de poder porque creo que es evidente para cualquier argentino que destine un poco de tiempo a la observación para saber que nos hallamos en una franca decadencia, ¿no es cierto?, y en una situación gravísima ya directamente, ¿no es cierto?, desde el punto de vista político, interno, económico, de capacidad militar. Todo eso es más que evidente y no seré yo el que lo descubra porque se escribe todo el tiempo sobre eso. Sino que además fíjense ustedes que frente a las políticas inalterables del Reino Unido a través de las décadas, nosotros, si nos ponemos a analizar que más o menos desde en 40 años hemos tenido creo que 7 periodos presidenciales, hemos practicado 4 políticas distintas en 7 periodos diferentes. Incluso en el periodo entre 2007 y 2015 se practicó una política entre el 2007 y el 2011 y otra entre el 2011 y el 2015. Y ya en el colmo más absoluto de la inconducta y de la impostura total, en este gobierno durante los últimos 2 años y meses ya hemos llegado al extremo de que se dice una cosa, se pontifica de una manera, pero después se hace o no se hace otra cosa. O sea que estamos en la peor situación imaginable. ¿Podría describirnos esas 2 políticas distintas entre el 2007 y 2011? Entre el 2007 y el 2011, digamos que se continuó con la política sobre la cuestión que fue expresamente instruida, y estuve ahí, expresamente instruida por el presidente Kirchner, primero al canciller Bielsa, cuyo vicecanciller era el licenciado Tayana, luego continuado durante
el mandato del licenciado Tayana como canciller, y yo estaba ahí. Y nos instruyó sobre determinados puntos que le llevamos, y entre el 2003 y el 2007 llevamos adelante esa política. No me puedo detener a detallar todos y cada uno de los puntos porque lleva mucho tiempo. Pero para hacer un pequeño resumen, fue una política que, digamos, detuvo el sometimiento casi escandaloso que se había producido ante el ocupante ilegítimo británico durante la década del 90, y también esto se lo pasa muchas veces de largo porque, por supuesto, la crisis política, económica y social ocupaba todo el tiempo durante el gobierno del presidente provisional Duhalde. ¿Por qué? Porque se produjo un efecto curioso. Durante el gobierno de la Alianza entre 1999 y 2001 se aplicó una política parecida a la que después aplicaría el presidente Kirchner. O sea, hubo un esfuerzo por dignificar la posición argentina, ¿no? Le doy dos ejemplos nada más para no entrar en detalles técnicos, pero doy dos ejemplos. En el año 2000 se produjeron dos movimientos importantes. Por un lado, la Argentina suspendió la negociación sobre exploración y posible explotación petrolera costa afuera, es decir, lo que se dice offshore, ¿no es cierto? De acuerdo a la declaración conjunta argentino-británica de 1995, yo formé parte de la comisión bilateral que negociaba en el marco de esa declaración conjunta, y en el 2000 se suspendió esa declaración por resultar primero muy lesiva a los intereses nacionales si se continuaba aplicando, y luego por resultar de cumplimiento imposible. No puedo dar los detalles porque nos lleva tiempo también, pero son muy interesantes. Y luego, también en el año 2000, y yo mismo fui el que tuve que entregar la nota, me tocó, bueno, esas cosas que uno está en determinado meridiano y paralelo, ¿no es cierto? Y bueno, y le tocan esas cosas en el destino. Me tocó entregarle la nota al segundo de la Embajada de la Unión Europea en el 2000, denunciando y poniendo fin al acuerdo de cooperación pesquera con la Unión Europea que había firmado o que había impulsado el doctor Felipe Solá, que en ese momento era secretario de Agricultura y Ganadería, y que provocó la salvaje depredación de nuestros recursos, y hablo de los espacios marítimos indisputados argentinos, no estoy hablando acá de la cuestión Malvinas, que a tal punto que el gobierno se vio en la obligación de dictar la veda para la captura de merluza. Digamos, dictar la veda fue un gesto político y administrativo, porque la merluza ya casi no existía más, o sea, solo se reconoció una situación de hecho. Luego, cuando asume el presidente Duhalde, la Cancillería vuelve a estar en manos del mismo equipo
que había llevado adelante la política exterior y especialmente la de Malvinas durante el menemato. Una cosa increíble, ¿no? Increíble. Cuando llega el presidente Kirchner, le llevamos una serie de propuestas y para reencauzar el tema y de alguna manera volvimos, ¿no es cierto?, quizá con más fuerza, porque la situación política era otra y la situación económica era otra y lo permitía hacerlo con más tranquilidad y con más fuerza, pero digamos, adecentar, ¿no es cierto?, la política argentina en la materia, ponerle un freno a los avances, llamémosle indebidos o demasiado violentos para nuestro gusto de parte del Reino Unido y tratar en toda la medida posible de aún manteniéndonos dentro de lo previamente acordado con el Reino Unido, impedir que el Reino Unido sacara provecho de esa situación. Para dar un solo ejemplo que es más bien declarativo, ¿no? Pero para que ustedes se den idea de lo que estoy hablando, para dar un ejemplo declarativo. Ustedes recuerdan que hacia el final del gobierno de Menem, el 14 de julio de 1999, se firmó una declaración conjunta. Claro, ya han pasado 23 años, mucha gente se olvida de esto. Para que ustedes se ubiquen en el tema, fue la que reanudó el vuelo regular entre Río Gallegos y las islas y impuso la presentación del pasaporte para los argentinos continentales que llegaran a las islas. Esto, digamos, pero dentro de esa declaración conjunta había muchos otros temas que escapan, por supuesto, al ojo de la inmensa mayoría de la gente y de los periodistas. Uno de ellos era, como siempre se expresa en un lenguaje muy, ¿no es cierto?, muy difícil de comprender, como es el lenguaje diplomático, ¿no es cierto?, que somos capaces de encontrar nuevas definiciones donde no la encuentra la Real Academia Española. Hay un punto que habla de que la Argentina era una obligación unilateral para nosotros. Los británicos no tenían ninguna obligación. Era una obligación unilateral de revisar la toponimia de las Islas Malvinas. Eso, en el lenguaje del café de la esquina, quiere decir que el gobierno de Menem se había comprometido a cambiarle el nombre a Puerto Argentino y volver a ponerle Puerto Stanley. Yo fui 10 años coordinador de ese grupo de trabajo sobre toponimia. Obviamente no le cambiamos el nombre a Puerto Argentino, obviamente. Un punto que yo no defiendo, yo creo que fue un error de la dictadura militar haberlo hecho. Pero al mismo tiempo creo que el cambio de nombre o el volver al nombre original tiene que formar parte de una eventual futura negociación más amplia sobre muchos otros aspectos y de negociación de la cual nosotros tendríamos que conseguir cosas. Entonces, al conseguir cosas, yo estoy dispuesto a dar cosas, pero lo que yo siempre me he opuesto es a dar cosas nada más que nosotros y nunca obtener absolutamente nada. La toponimia es importante.
Bien. Los Eso sí, bautismos son importantes, por algo lo pedía Gran Bretaña. De última, rebauticemos a Puerto Stanley con el nombre anterior de los pobladores argentinos, que era Puerto Soledad. no. Pero- ¿Puerto? Puerto Soledad. No, porque son dos lugares diferentes. Ah, son dos Sí, lugares son diferentes. dos lugares diferentes. Porque No, de la no. misma manera que no fue No, casual Puerto que ellos Soledad eran- sí. está al norte, al norte, ah. en otra península, al Listo. norte de Puerto. Listo, entonces, Y eso se transformó, pero yo lo transformé. Yo era el coordinador, no era el único que Sí, trabajaba. sí, sí. Muy por el contrario, trabajamos en conjunto con el Instituto Geográfico Militar, hoy nacional, y con el Servicio de Geografía Naval Ujú. y sus expertos, ¿no es cierto? Sus expertos, que fueron los que hicieron el trabajo técnico, yo hacía la supervisión política, ¿cierto? Y se constituyó una base de más de 1000 nombres, de 1000 topónimos, nombres geográficos, de los 3 archipiélagos, y que se puede consultar en internet. Uno entra a la base de datos del Servicio de Geografía Naval o del Instituto Geográfico Nacional, y ahí está la base de datos, ¿no es cierto? Bueno, cosas como esas, o sea, dar vuelta, ¿no es cierto?, entregas anteriores y darlas vuelta para por lo menos no darle el gusto al Reino Unido, y si se podía lograr, aunque sea algo, aunque sea declarativo, en nuestro favor. Eso es lo que hicimos fue la tarea que me encomendaron a mí durante 10 años, y eso fue lo que hicimos. Pero lo mismo pasó, ya les dije, la negociación sobre pesca, que duró de 1990 a 2005, y que la Argentina también, fíjense los años, ¿no? Fíjense los años. Y también suspendió unilateralmente por la continuada acción unilateral del Reino Unido, porque mientras negociaba con nosotros, ellos se manejaban unilateralmente como si nosotros no existiéramos. Luego eso fue, como esa declaración no ha sido denunciada, como yo siempre propuse, sino solamente suspendida en el año 2005, entre mayo del 2018 y diciembre de 2019, fíjense las fechas también, tengan presente la fecha, hagan asociaciones, renació esa comisión de pesca, pero por suerte, una de las pocas cosas positivas que trajo este gobierno en este tema, se volvió a suspender. La Comisión sobre Petróleo, como ya les dije, se suspendió en el año 2000, y se denunció la declaración de 1995 en el año 2007. Fíjense también, 27 de marzo del 2007. Anunciada por el propio presidente Kirchner desde la Casa Rosada. Después tenemos el grupo de trabajo sobre medidas de confianza en el ámbito militar, que funcionó entre 1990 y 1994, y a pesar de que los acuerdos bilaterales dicen que se tienen que reunir preferentemente una vez al año, puede reunirse con más tiempo. Sin embargo, desde el año 1994, hace 28 años, que no se reúne, por la cerrada y sistemática oposición británica a hacerlo. Y después, algunos otros temas, como este que les conté de la toponimia, se cumplió en el año 2010, y también se cumplió el estudio de factibilidad sobre desminado, que fui jefe de la delegación argentina durante 9 años, y lo cumplimos también. Y lo cumplimos no por una cuestión bilateral con el Reino Unido, sino porque de esa manera la Argentina cumplió con la Convención sobre Minas Antipersonal, o Convención de Ottawa, ¿no
es cierto?, firmada en 1997 en Oslo. Se negoció en Ottawa y se firmó en Oslo el 10 de diciembre de 1997. O sea que, por eso digo que desde el punto de vista que importa, que es la negociación con el Reino Unido, la cuestión Malvinas está muerta, porque con todas estas advertencias sobre distintos plazos en distintos temas, pero para hacer un resumen esquemático, hace 10, 12 años que no existe absolutamente ningún tipo de negociación entre la Argentina y el Reino Unido sobre la cuestión Malvinas. Y no existe por dos razones fundamentales. Primero, por las que ya les dije, porque la parte argentina, los dirigentes argentinos, los que deciden, nosotros los diplomáticos de carrera no decidimos, como máximo proponemos, sugerimos, asesoramos, avisamos, alertamos, pero no decidimos, eso lo deciden los políticos que ocupan los cargos, ¿no es cierto?, competentes en el tema. Jamás ha habido una sola idea propia e independiente, siempre estamos esperando que las ideas vengan de la otra parte. Y el Reino Unido, después de todo este esfuerzo negociador entre 1990 y 2010, para hacerlo muy esquemático, digamos, está satisfecho con el statu quo que consiguió y por lo tanto no va a presentar, no va a tocar el tema de nuevo. Todo depende de nosotros. Acá ¿cómo afecta esa posición de, ¿cómo afecta esa posición de Gran Bretaña a los reclamos territoriales basados en las bases permanentes? Somos el país con mayor antigüedad en bases permanentes en el sector antártico. No, el sector... Malvinas, justamente. Hay una proyección al Antártico, famoso el diálogo que tuvo Perón con... Pero ellos consideran el sector antártico como una dependencia de las Falkland Islands. No, ya no. A ver, puede ser que las consideren desde el punto de vista fáctico y geopolítico, no desde el punto de vista administrativo. Ajá. Antiguamente, hasta que comenzó la vigencia del Tratado Antártico en 1961, justamente, y así fue inscripto el territorio por el propio Reino Unido como sujeto a descolonización, se llamaba Islas Malvinas, bueno, en inglés por supuesto, ustedes se imaginan, y dependencias. Y esas dependencias eran 3. Las Islas Georgia del Sur, las Islas Sandwich del Sur y la Antártida. Y el pretendido sector antártico británico, ¿no? O territorio antártico británico. Cuando en 1961 comienza a regir el Tratado Antártico, en marzo de 1962, ellos separan administrativamente al territorio antártico británico de las Islas Malvinas. O sea que ya hace 60 años que existe ese territorio. Por supuesto que está todo en el sur y por supuesto que desde un punto de vista geopolítico se relacionan, pero son dos cuestiones diferentes, ¿sí? Son dos cuestiones, por supuesto, interdependientes e interinfluenciables, eso no lo voy a negar yo, que soy licenciado en ciencia política y no abogado, pero tengamos presente que son dos cuestiones diferentes y separadas desde el punto de vista jurídico. Esta es la situación actual. A tal punto llega esta desorientación argentina en el tema que, claro, las subsecretarías, bueno, cuando entre el 2013 y el 2015, creo que fue más o menos, existió la Secretaría de Estado de Malvinas y que fue repuesta en el 2019, ¿sí?
desde el 2019. Y entre el 2015 y el 2019 existió la subsecretaría de Malvinas. Entre el 2015 y el 2019 esa subsecretaría estuvo muy ocupada en entregarle todo lo que podía al Reino Unido, ¿no es cierto? El colmo del colmo fue el tratado, porque es un tratado, no es una declaración, no es un comunicado de prensa, no es una declaración, es un tratado en el sentido exacto del término, dentro de los parámetros de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. A pesar de que entre el 2016 y el 2019 los funcionarios de ese gobierno lo negaron sistemáticamente y sin que se le cayera la cara de vergüenza delante incluso de diputados y senadores, que por supuesto, debido al extraordinario bajo nivel de preparación y de conocimiento sobre los temas, no pueden ni atinar, salvo 2 o 3 casos muy puntuales, no atinaron ni siquiera a pronunciar una palabra, un no, un le parece, un ¿por qué no lo vemos mejor? Nada, ¿no? Salvo 2 o 3 excepciones, nada, de 300 y pico. O sea que estuvo muy ocupada con eso, entregando todo lo que se podía al Reino Unido de una manera verdaderamente humillante. Pero la culpa no es solo, o la responsabilidad no es solo del gobierno anterior, también es de este gobierno, porque este gobierno lo primero que debería haber hecho el 11 de diciembre del 2019, y le doy el 10 para que festejen, ¿sí? Debería haber denunciado ese tratado, y hasta ahora no lo hicieron. O sea, no le pueden echar la culpa al gobierno anterior. Es tan responsable este gobierno como el anterior. Por eso decía antes que dicen una cosa, pero después hacen o no hacen otra. ¿Sí? Estamos pagando una deuda que no sabemos dónde está el dinero. Estamos pagando una deuda y hemos legitimado una estafa. No sé, no soy economista, eso no quiere decir que no tenga opinión al respecto, pero no me quiero ir del tema. No me quiero ir del tema. No, digo en consecuencia con esto de que no se han modificado cuestiones estructurales que deberían haberse denunciado. Pero esto es fácil. Esto no es, no hay 350, no hay 45.000 millones de dólares en el medio. Es escribir esto. Yo tardo 10 minutos en escribir la nota y en llevársela al secretario de Malvinas o al canciller y se termina el tema. Es papel. Es escribir una nota, no más que eso. No se pueden comparar las dimensiones. Bueno, así que, y entonces, ¿qué pasa con estos organismos, secretarías o subsecretarías? Que en mi opinión es absolutamente indistinto que sea una cosa o la otra, ¿no? He escuchado voces de indignación en el 2015, 2016, cuando decían, no, porque la rebajaron, la subieron, la bajaron, la corrieron, la mudaron. Eso no tiene ninguna importancia. Lo que tiene importancia es lo que se hace en la materialidad, no el título que se tiene. Pero, ¿qué pasa? Hay claro, como casi no hay muy pocos temas en los cuales el área específica de Malvinas le ve la cara a los británicos, ¿no es cierto? Muy poquitos temas, porque nosotros estamos absolutamente imposibilitados de proponer nada, y ellos están satisfechos como está. Entonces son muy poquitos y muy puntuales los temas en los cuales nos vemos las caras, o se ven las caras entre ellos. Entonces se dedican a hacer actividades internas, pero una Secretaría de Malvinas está en la Cancillería, y su deber
es conducir, ¿no es cierto?, las negociaciones con el Reino Unido, para lo cual además existe un mandato constitucional. No es un encargo de un presidente en particular. Hay un mandato, una obligación constitucional de hacerlo. Pero como no pueden hacerlo, salvo determinados y muy puntuales temas, entonces se dedican a hacer actividades internas, organizar concursos de investigación, presentaciones de trabajos, y eso es totalmente inconducente. Y además seguir lamentándonos que hemos perdido una guerra, que se manejaron mal, que funcionó todo mal. No, pero eso aparte, eso, o sea, convivimos hace 40 años con las consecuencias de una decisión catastrófica, ¿no es cierto? Una pregunta, faltándonos 10 minutos para cerrar el programa, nos gustaría saber qué es lo que está pasando hoy en Malvinas, cómo se maneja, digo, si es de su conocimiento, el tema de los recursos, qué petroleras están funcionando. Mira, ¿qué pasa con las 200 millas? Yo te digo con toda sinceridad, yo no me preocupo, por supuesto, hay gente que puede pensar que estoy equivocado, lógicamente, no todos pensamos lo mismo. Yo particularmente no me preocupo mucho por lo que hacen los británicos en Malvinas. Por supuesto que es obligación del área específica hacerlo, y cuando me tocó trabajar 15 años ahí, lo hice. Pero, digamos, yo estoy más bien en la tarea de presentar, de hacer conocer a los argentinos, cuando me dan la oportunidad y cuando tengo un foro para hablar, de cuál es crudamente y verdaderamente la situación, para que se tome conciencia del tema, ¿no es cierto? Y para que se haga algo, para que los que podamos hacer algo, hagamos algo al respecto. Lo que hacen los británicos en Malvinas está fuera de nuestro alcance. Nosotros no tenemos absolutamente ninguna influencia para evitarlo, para mediatizarlo, para obstaculizarlo, porque no tenemos los recursos para hacerlo, y no hemos hecho ningún esfuerzo para tenerlo, más bien todo lo contrario, ¿sí? Entonces, por supuesto que ellos no están quietos, ¿sí? Ellos, por suerte por ahora, a pesar de los esfuerzos que hicieron primero durante varios meses en 1998 y en una segunda etapa que vienen haciendo desde el año 2010, desde febrero del 2010, no han encontrado petróleo en las exploraciones offshore que han hecho y que siguen haciendo. Entendámoslo, no han encontrado petróleo económicamente explotable. Claro. Bueno, por suerte, porque el día que eso suceda, si ahora estamos moribundos, ese día estamos absolutamente terminados. Y como era el título, ¿no?, de una serie, ¿no?, 6 Feet Under, ¿no? Estamos claro. enterrados 1,80 m bajo tierra. También están, después de muchos años, están construyendo una instalación portuaria, mejor dicho, dos instalaciones, una en las Islas Malvinas y otra en las Islas Georgias. Pero bueno, digamos, pero eso es como es un conocimiento casi escolástico, porque nosotros no podemos evitarlo de ninguna manera. ¿Cuáles deberían ser las medidas que tendría que optar la Argentina en este momento, en base a su posibilidades? Yo te puedo decir, te puedo decir lo que yo propongo, que tampoco es ninguna super creación, es una cuestión de sentido común, pero cuando yo te las diga ahora te va a provocar risa, porque es más o menos como que yo te proponga, bueno, ¿cómo hacemos nosotros dos
para formar parte de la selección nacional e ir a Qatar, digamos. Sí. Bueno, y entonces yo te digo, mirá, vos que salís de una operación, ¿no es cierto? Y yo que ya tengo hace 3 años que estoy retirado, digamos, causa gracia, ¿no es cierto? Bueno, pero tengo la obligación de decirlo. Claro. Y ya lo dije en cierta manera, necesitamos políticas propias, coherentes, es decir, que no solo que la haga una secretaría aislada dentro de la Cancillería, sino que intervengan. Sí, que sean políticas de Estado. Que sean políticas de Estado donde cada área competente se ocupe de lo suyo. Pero para eso tiene que haber primero una propuesta, un planeamiento, ¿no es cierto? Y un apoyo político de peso para decir, bueno, este es el plan, usted compra el balde, usted abre la canilla, usted llena el balde y usted lo lleva hasta el tanque australiano y lo vuelca. Esto es lo que hay que hacer. Después se necesita que esa política propia, ¿no?, autónoma, ¿no?, coherente y coordinada, ¿no es cierto?, a nivel de Estado, sea continuada. No podemos volver a 4 políticas distintas en 7 periodos distintos en 40 años. Sí. Tiene que ser una, como hacen los británicos, obviamente, que no cambian en absoluto. No hay nada más aburrido que leer los memoranda británicos. Son los mismos los de 1984, 85 que los de 2011 o 2018. Y después, por supuesto, esto requiere una serie de esfuerzos que no son fáciles, porque requieren medidas adicionales y requiere invertir recursos, ¿no es cierto? Hay que cambiar, habría que reformar la política pesquera para regionalizar el esfuerzo pesquero, cosa que en la Argentina, donde existe una cuasi guerra civil entre los fresqueros de Mar del Plata, ¿sí?, y los refrigeradores, los buques factorías refrigeradores apoyados por la casta política de Chubut, esto es imposible. O sea, hay que meter el cuchillo hasta el fondo y hay que tener decisión política. Y decisión política quiere decir conseguirse aliados y conseguirse enemigos. No hay otra salida, pero tomar la decisión que corresponde al interés nacional. Lo mismo hay que hacer con las Fuerzas Armadas. Lo que estoy diciendo es casi una verdad de perogrullo. Sí. Nosotros necesitamos Fuerzas Armadas rediseñadas, ¿no es cierto?, redesplegadas, rearmadas, retecnificadas, con el entrenamiento necesario, no porque vayamos a hacer nada aventurero, sino porque la diplomacia sin el respaldo de la fuerza, y la realidad internacional actual no hace más que darme la razón. Sería no tengo que entrar en mucho detalle. Es un brindis sin bebida, pero aparte lo que estamos planteando es tener una fuerza disuasiva, es decir... Por supuesto, y con capacidad, es lo que decía, con capacidad de mostrar que somos capaces. Es lo que decía Rubén, pero no solo eso. Habla sin levantar la voz, claro, pero con un garrote en la espalda. Claro, exactamente. Es decir, no voy a pelearme, pero mirá los músculos que tengo. Por supuesto. Por eso nos hicieron desarmar el Cóndor 12. La mejor diplomacia es la que está respaldada por la fuerza. Obviamente. Esta es la realidad de la vida y la realidad del mundo. Y nunca, mejor dicho, en estos momentos en los que somos testigos de cosas dramáticas y dantescas. Pero además de eso, no es solo por ser agresivo, ¿no?, como dicen Clarín y Nación, ¿no es cierto?, que vos sos agresivo, que sos endurecedor. No, disuasivo. Claro, nosotros somos endurecedores porque casualmente,
como vamos cambiando de política, en cada periodo cambiamos 4 tipos de política en 7 periodos diferentes, claro, es verdad, alguien afloja y otro endurece, eso es verdad, pero eso es responsabilidad de nuestra ex clase dirigente. No es que somos malos pero por supuesto Clarín y Nación se esfuerzan por mostrarlo como que hay políticos buenos, que son los que se allanan, ¿no es cierto?, a los intereses británicos, y políticos malos, que son, ¿no es cierto?, los que se emperran en enfrentarlos. Bueno, hemos finalizado el programa. Ya termino, quiero agregar una sola cosita. Pero además necesitamos las Fuerzas Armadas en estado operativo, porque tenemos obligaciones internacionales que atender, porque las hemos asumido. Primero en el plano de las medidas de confianza entre la Argentina y el Reino Unido, y después en el plano internacional. Por ejemplo, pocos argentinos saben que el límite operativo de nuestra Armada y nuestra Fuerza Aérea está en el paralelo, en el meridiano de 10 grados oeste, y que en ese tema somos fronterizos o limítrofes con Sudáfrica, que es el campo de la vigilancia y el control marítimo y la búsqueda y rescate aéreo y marítimo. Ahora, si no estamos en condiciones, ¿por qué asumimos obligaciones internacionales que no estamos en condiciones de cumplir? Por supuesto, han quedado muchísimos temas sin tratar, ¿no es cierto? Pero ya sabemos cómo es el tiempo en la radio. Les agradezco mucho la invitación. Aparte, esperamos tener continuidad de aquí en más, ¿no? Así que vos sos un invitado, sos parte del equipo, un invitado permanente. Sí, ya he venido, así exacto. Que muchas gracias. Estoy siempre a su disposición. Bueno, muchísimas gracias, embajador Guillermo Rossi, y muchísimas gracias a nuestros docentes de Fierro. Sí. Porque ya tuvimos... Si ha quedado alguno. No, bueno, pero tuvimos respuestas hoy en la página, ¿eh? Así Anuncia es. la página, por favor. Bueno, pueden seguirnos por Una Mirada Austral por Facebook, donde vamos a estar subiendo los videos de las próximas entrevistas. Y muchas gracias, ex embajador Guillermo Rossi, por lo que nos ha aportado. Y nos no es vemos... ex embajador, es embajador. Bueno, hombre... acogido los beneficios de la jubilación. No lo racaron, sigue siéndolo. Un hombre de la diplomacia nacional. Ah, como los obispos. Hasta la muerte. Porque que se retira ahora es Marcelo Sánchez Orondo también. Hasta la muerte. De la Academia Baquetecana. Seguimos siendo funcionarios. Bueno. Pepe, querido, nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes que viene, Erika. Gracias a todos por escuchar. Gracias, Guillermo. Gracias a todos.